Como una multitud de ángeles adoraban al Señor. Entonces, de una otra manera, venimos a la iglesia a adorar al Señor y poder ser parte del servicio de adoración a Dios siempre va a ser de mucha bendición. Por eso es que nos gozamos con los departamentos, con cada uno de los hermanos que están haciendo esto para la gloria de Dios. Vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias, Señor, por tu amada iglesia, el Shaddai, al cual, Señor, tú desbordas, Señor, bendición que sobreabunda. Gracias, Padre, porque hemos experimentado tu amor, tu misericordia, Señor, y por eso venimos ante ti, Señor, ante tu presencia, para, Señor, rendirte adoración, culto, Señor. Recíbelo como un aroma fragante a tus pies. Gracias Señor, por los varones, gracias por la femenil, las mujeres, Señor, que han ensayado, Padre, para ofrecerte adoración. Gracias por los jóvenes, Señor, este departamento, Padre, que están esforzándose, Señor, también para darte gloria y honra, Señor. También bendice al grupo de alabanza que en un momento más, Señor, te va a ofrecer adoración también, Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos para ti, Dios. Recíbelo como una ofrenda agradable a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos e invitados también, los cuales han venido en esta noche, sean todos bienvenidos. Estamos viendo ciertos factores que envolvieron el nacimiento de Jesús. Y hemos tomado Lucas capítulo 2 y hemos estado viendo todos los factores que llevaron a cabo el nacimiento. Y vamos a ver el versículo 6, vamos a continuar leyendo esta historia cuando Jesús llegó, cuando fue avisado, anunciado que el Salvador iba a nacer. Dice Lucas 2:6 que mientras estaban allí, se les cumplió el tiempo, y así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Vean el contexto, ¿sí? María y José fueron a un censo, había mucha gente, no había posada para ellos, estaba la fila muy larga, y de repente, dice el texto, que le llegó la hora de tener a su primer hijo. ¿Sí? Imagínense esa situación. No hay médicos, no hay hospital, no hay incluso lugar donde María tuviera a su hijo. Entonces la situación es muy difícil, muy complicada. El panorama, ¿verdad?, es muy, muy complicado. ¿Se acuerdan? Yo creo que todos hemos experimentado esto cuando nuestros hijos, nueras, hijas, vamos al seguro y tienen los dolores de parto, y a veces los doctores nos dicen, llévala a caminar, regrésala en 1 hora o en 2 horas, y uno está con la desesperación, ¿verdad?, de no saber qué está sucediendo. Eso yo lo viví con mi suegra, con mi mamá, la mamá de ahí. Entonces los doctores a veces pues te mandan nada más. Entonces aquí la situación es algo similar. Llegó la hora, no había medicamentos, no había doctores, no había hospital, no había nada. Así que es una realidad que también a la par llegó la hora de la promesa que se iba a cumplir. El niño prometido, Jesús, iba a nacer, ¿sí? Entonces algo que ya había sido profetizado, pues llegó la hora de poder recibir la promesa, de poder recibir la profecía. También estaba llegando la hora de la salvación al mundo. Solamente Jesús es el único que podía ofrecerle perdón a la humanidad y también podía ofrecerle salvación. Había llegado la hora de la salvación, había llegado la hora de la promesa, de la profecía. También había llegado la hora de que el mundo sea transformado. Hermanos, quizás el 24, Navidad, ya el mundo lo ha distorsionado, pero el origen, ¿sí?, la realidad es que el mundo iba a ser transformado por el nacimiento de Jesús. Jesús es el verdadero sentido de la Navidad. Entonces el mundo fue transformado cuando Jesús nació. Y llegó la hora de recibir esa hermosa noticia de que llegó un Salvador. Vamos a ver cómo podemos aplicar esta enseñanza como primer punto. Este año, 2024, fue un año donde cada uno de nosotros de una u otra manera experimentamos las ricas bendiciones de Dios. Sí, todos nosotros podemos decir que pudimos experimentar la bendición de Dios. Pero llegó la hora también de disfrutar lo que quizás el enemigo nos quitó. ¿Sí? De una u otra manera hemos estado estables,
hemos estado saludables, hemos estado bien con el favor de Dios. Si usted estuvo todo el año, ¿sí?, siendo obediente al Señor, si usted todo el año estuvo siendo de bendición, Dios retribuye eso. Y de otra manera llegó el tiempo de poder disfrutar, ¿sí?, de las bendiciones del Señor. Pero también quizás llegó el momento y la hora de que algunos de nosotros quizás regresemos a los brazos de Dios. A lo mejor nos hemos estado alejando, a lo mejor no hemos querido oír la voz de Dios. Todo tiene su tiempo, hermanos. Todo tiene su kairos. Y si es el tiempo y la hora para volver al Señor, ¿sí?, si nos hemos de una otra manera alejado o descuidado en nuestra vida espiritual, yo creo que estamos a días de acabar el año y estamos a un buen tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Llegó la hora, ¿sí?, de ponernos a cuentas con Dios. Llegó la hora de doblar rodillas y decirle al Señor: Señor, no me he portado bien. Señor, no he sido un buen cristiano. Señor, no me he comprometido del todo. Llegó la hora. Es el momento de poder rendirnos a los pies de Dios y pedirle perdón si hay que pedir perdón. Recordemos cuánto tarda Dios en perdonarnos, lo que tardamos nosotros en pedirle perdón. Entonces llegó la hora para hacerlo. Llegó la hora también de que muchas personas conozcan de Dios. En nuestras familias hay mucha necesidad de Dios. Yo voy a ver a mi familia allá en Cancún. Quiero visitar a mis primos. Quiero hablarles de Dios, o quiero testificarles por lo menos lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo sé que muchos de mis primos no andan bien. Yo sé que muchos amigos también necesitan de Dios. Quiero dedicar un tiempo a visitar a mis amigos. Yo sé que hay mucha gente que necesita de Dios, y el tiempo para buscar de Dios es hoy. No digamos mañana, no digamos ahí luego, pasado, ahí cuando me dé tiempo. No, hermanos, si usted es el 24, que vamos a estar cada quien con nuestras familias, tiene la oportunidad de bendecir a su familia, de hablarles de Cristo, hágalo. Muéstrele el verdadero amor de Dios por medio de su vida, que su vida testifique el amor de Dios. Es la hora de testificar de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Hay una gran oferta de parte de Dios. Esa invitación es una invitación hermosa. Llegó la hora de acercarnos más y más a Dios. Vean este hermoso texto allá en Isaías 60, capítulo 1, versículo 3. Dice así, y el Señor nos está hablando porque llegó la hora, hermanos. Si no hemos estado del todo bien con Dios, pero dice la palabra que llegó el momento donde Jesús iba a nacer y ha nacido, y es Emmanuel, Dios con nosotros. Quizás nosotros no hemos estado con Dios, quizás nosotros no nos hemos acercado al Señor, pero llegó la hora de hacerlo. Es el momento. Yo espero de todo corazón que este 24 de diciembre ustedes sean de bendición en sus hogares. Que cuando los amigos, que cuando los primos, que cuando las malas compañías les digan: hey, una no es ninguna, ¿qué van a decir? ¿Verdad? Ahí es verdaderamente cuando usted va a agarrar el valor de decirle: no, gracias. ¿Sí? Allí es donde usted va a demostrar el carácter de Cristo. Ahí es donde realmente usted va a testificar que Dios ha hecho cambios en su vida. Por eso, como iglesia, hemos decidido festejar el 22 domingo y el 24 sea de bendición en su familia. No sea de mal testimonio. No deje mal a la iglesia. No deje mal a Cristo. Somos una familia y nuestro apellido es Shaddai. No deje mal el apellido de Shaddai. Sea un buen cristiano. Testifique del Señor lo que Dios está haciendo con usted. Y séale fiel al Señor. Si hemos disfrutado de las bendiciones de Dios, si Dios nos ha dado, ¿sí?, a manos llenas, seamos nosotros recíprocos con el Señor. Que realmente vea que somos cristianos agradecidos. Mire lo que dice Isaías. Dice así: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. ¿Quién es esa luz? Cristo en tu corazón. Cuando hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, la luz llega, el brillar llega, la felicidad llega, la esperanza llega, el júbilo llega. Levántate, dice el Señor. Si de una u otra manera no has estado estable, si de una u otra manera no te has comprometido, no estás sirviendo, si de otra manera no te has acercado al Señor, dice el Señor hoy a tu vida: levántate
y resplandece que tu luz ha llegado. Jesucristo nuestro Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Llegó la hora y María iba a experimentar la promesa de Dios. Hoy, amados hermanos, es el día para que nosotros nos levantemos como iglesia. Y lo hemos hecho, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, y eso me llena de gozo. Quisiera yo animar a una iglesia que está decaída. Quisiera yo animar a una iglesia de poquitos miembros y decirles: hermanos, el próximo año vamos a crecer. Pero no, nos hemos levantado, hemos resplandecido la luz, hemos creído en el Señor y Dios nos ha bendecido. ¿Lo creemos? ¿Verdad que sí? Dios nos ha bendecido, Dios nos ha provisto, Dios nos ha dado a manos llenas. Por eso, cuando dice la palabra levántate, significa no te dejes caer. Estás de pie, gracias a Dios. Estamos de pie. Hay luz en nuestro corazón, hay resplandecer en nuestras vidas. Claro que sí, porque hemos recibido a Jesús. La gente que está triste, la gente que está angustiada, la gente que está en depresión, la gente que no sabe qué hacer con su vida, que vive sin sentido, es porque no tiene a Cristo en su corazón. Y hoy, amados hermanos, puede nacer Jesús en el corazón de las personas, de aquellas personas que están dispuestas de abrir su vida, de abrir el entendimiento y de reconocer que sin Dios no somos nada. Llegó la hora, dice el texto. Levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre nosotros. Y eso es maravilloso, saber que la gloria de Dios ha llegado a mi vida, y cuando yo llegue a mi casa, la gloria de Dios me va a acompañar. Y no permitir, ¿sí? No permitir los gritos, los pleitos, los problemas, porque la gloria de Dios me acompaña. Y nada ni nadie tiene por qué quitarme el gozo del Señor. El enemigo siempre va a querer verte en el suelo. El enemigo siempre va a querer crear problemas, va a querer crear divisiones. El enemigo siempre va a querer lo malo para nosotros. Pero dice la palabra del Señor que la gloria del Señor brilla sobre ti. Esa palabra, querido hermano y hermana, es para ti. Recíbela, atesórala, créela, llévatela a tu casa, llévatela a tu corazón y transmítela con tus seres queridos que necesitan de Dios. Amén. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Tenemos una gran responsabilidad como cristianos. Tenemos un gran reto. Y usted va a decir: ay, ¿para qué vine hoy domingo a esta iglesia? Si yo que me quería enfiestar, yo ya me estaba viendo. Pues, ¿qué cree? Dios le trajo aquí, en esta noche, para decirle que el mundo está lleno de oscuridad. Y la iglesia no puede ser oscuridad. La iglesia es luz. Usted tiene esa responsabilidad de ser luz en un mundo de oscuridad. Hay mucha oscuridad, hay mucha maldad, hay mucha droga, hay mucho alcohol. Pero los hijos de Dios no participamos en eso. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la aurora del Señor brilla sobre ustedes. Y cuando nosotros vayamos a convivir el 24, debe de brillar la aurora de Dios en nuestras vidas y debemos de compartirlo con esas personas que necesitan de Dios. Porque el amanecer esplendoroso, ¿sí?, viene del Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Que todas nuestras familias, ¿sí?, sean bendecidas por medio de nosotros. Sabiendo que es Dios obrando en nuestras vidas, transformando nuestras vidas. Y cuando la gente vea que hemos salido de cualquier problema, hemos salido de cualquier enfermedad, hemos salido de cualquier situación emocional que hemos caído, la gente va a decir: yo quiero de lo que la iglesia Shaddai tiene. Yo quiero experimentar lo que la iglesia Shaddai experimenta. Yo quiero
¿sí?, lo que esos hermanos tienen, porque esos hermanos brillan, esos hermanos sonríen, esos hermanos se aman, esos hermanos se gozan, esos hermanos participan, sirven. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor está sobre su iglesia, porque la aurora del Señor brilla sobre su iglesia, la iglesia El Shaddai. Amén. Gloria al Señor. Dice el mismo texto que no hubo posada para que naciera Jesús. Sin embargo, hermanos, hay que saber algo, y eso es muy importante. Dios provee, ¿sí? En todo tiempo, Dios provee en nuestras vidas. Lo hemos experimentado. Yo he hablado con algunos hermanos, ¿sí? Y les digo, hermanos, este año fue un año de bendición. Nuestra copa estuvo a rebosar, ¿sí? En la vida de nosotros, Dios siempre ha provisto. Dios nunca nos desampara. Dios siempre, ¿sí?, nos suple de nuestras necesidades, y la promesa es que también lo va a seguir haciendo. Dios lo ha hecho, Dios lo está haciendo y Dios lo hará, ¿sí? A pesar de que no hubo posada para que naciera Jesús, ¿sí?, Dios proveyó. El nacimiento de Jesús quizás no fue el más agradable, ¿verdad? Las condiciones. María y José habían caminado mucho, estaban quizás cansados, desesperados por el censo que estaba en la situación. Y cuando llegó la hora, no hubo un lugar para que Jesús naciera. ¿Cómo nos hemos sentido nosotros cuando hemos ido muy temprano a sacar una ficha para apartar un lugar en el seguro y de repente no alcanzamos? ¿Verdad? Dices, híjoles, no alcancé la ficha, el lugar para consultar. Bueno, algo así habrá sentido María y José. No había un lugar donde ser atendidos. Hay que saber algo. La vida, ¿sí?, también muchas veces es difícil. La vida en ocasiones no es como quisiéramos. Muchas veces el panorama no es fácil, ni por más que yo trate de ser objetivo, trate de ser muy positivo. Yo sé que la vida no es fácil, lo entiendo, pero es una realidad que pasamos momentos difíciles, porque eso nos forja el carácter. Dios quiere ver hasta dónde, ¿sí?, tenemos nuestra fe. Recuerden que Jesús le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Hombre de qué? De poca fe. Y muchas veces dudamos en momentos difíciles. Muchas veces sí, es complicado, no hay trabajo, no hay salud, no hay dinero. Y a veces también porque nosotros mismos no somos buenos mayordomos, buenos administradores. Sin embargo, en esa escena Dios proveyó un lugar para que naciera Jesús. Quizás no era el mejor lugar, pero era un lugar, ¿sí? Eso me va a enseñar algo. Primero, que Dios siempre nos va a ayudar, Dios siempre va a estar con nosotros. Imagínense, Dios le dijo a María, tu sierva, ¿sí?, morará en ti el Señor y tú darás a luz. Entonces, Dios siempre le iba a proveer y le iba a ayudar, no iba a estar sola. Esa es una promesa. Cuando venimos a los pies de Cristo, ¿sí?, hay una promesa. Dios está con nosotros. Entonces, Dios le iba a proteger, Dios le iba a proveer, Dios le iba a suplir, Dios le iba a dar cobertura. Cuando nosotros entramos a una compañía, a una empresa, la empresa nos da de alta en el seguro. La empresa se hace cargo de todos nosotros. Entonces, si nos pasa algo, la empresa responde. ¿Saben algo? La mayor empresa más grande mundial es la de Dios. Cuando usted le sirve al Señor, usted está protegido. Cuando usted le sirve al Señor, usted tiene provisión. Cuando usted le sirve al Señor, no le hace falta nada. Y María era una sierva, y ella misma lo dijo, aquí está su sierva, hágase conmigo conforme a su voluntad. O sea, María dijo, yo le entro a la empresa del Señor. Yo quiero que el Señor sea mi jefe, sea mi dueño, y por lo tanto, Él le iba a proteger y le iba a proveer de lo que necesitaba. Entonces, hay un gran reto para este año 2025, poner toda nuestra confianza en Dios, aunque el panorama no sea el más favorable. ¿Cómo estamos iniciando el 2025? ¿Sí? ¿Todavía tenemos dudas?
Todavía no estamos, ¿sí?, en orden nuestros pensamientos. Bueno, el reto es poner nuestra confianza en el Señor. Miren, amados hermanos, hoy me la pasé invitando a algunas personas nuevas a la iglesia, que hemos estado visitando, hemos estado conociendo. Yo le dije, Señor, somos más de 60. Yo voy a invitar. Me dice mi esposa, no va a alcanzar la comida. Yo no sé, ese no es mi problema. Mi labor es invitar y traer almas a los pies de Cristo. La labor de multiplicar la comida, ¿de quién es? ¿No hemos visto que el Señor ha multiplicado los alimentos? ¿Verdad que sí? Yo hago mi parte. Yo invito hasta familias completas. Vengan, les invito a una cena navideña. Ahora, si no vienen, yo ya hice mi parte. Pero si vienen, ¿a quién le toca hacer su parte? Al Señor. Señor, aquí está la gente que tú quieres que escuche la palabra. Ahora multiplica los alimentos. Así que si no me toca platillo, ¿verdad? Pues ya, el Señor sabrá. Pero ustedes saben algo, hermanos, siempre como iglesia hemos experimentado algo. ¿Qué pasa cuando terminamos de un evento? Siempre sobra comida. Siempre el Señor multiplica. Entonces confiemos en esta promesa. Si nosotros nos ponemos a cuentas con Dios, si nosotros nos acercamos al Señor, Dios va a proveer. No había un hospital, no había una clínica, no había nada para que naciera Jesús, pero Dios no iba a dejar sola a su sierva. Dios no iba a dejar solo a José. Dios suple. Vean este hermoso texto. Vean lo que Dios dice a su pueblo. Vean lo que Dios dice a su iglesia. Vean lo que Dios le dice a usted mismo. Atesore la palabra de Dios. Vean cómo dice Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, ¿qué dice? Suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Este mismo Dios, ¿sí?, que me cuida, es una promesa. Dios nos cuida. Dios está con nosotros. Ese mismo Dios que nos cuida no solamente te va a cuidar en el año 2025, no solamente te cuidó en el año 2024, sino que ¿qué? Va a suplir todo lo que necesitas. ¿Cuántos decimos amén? No, Él ha suplido este año que pasó. No, Dios nos proveyó. No, Dios nos dio a manos llenas. No rebosó nuestras copas de bendiciones, no abrió las ventanas de los cielos y derramó bendición que sobreabunde. Pues Dios lo va a seguir haciendo. Vea lo que dice el texto. Este mismo Dios al cual yo le estoy predicando, este mismo Dios al cual yo estoy anunciando, este mismo Dios que nos cuida, nos va a suplir también todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Él es rico de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesús. Eso significa que Dios es generoso y nos va a proveer de todo lo que necesitemos. Dios nos va a proveer, porque Él tiene recursos ilimitados. Tenemos cuenta abierta con el Señor. Solamente hay que pedirle, hay que acercarnos. Él es un Padre amoroso. Si ustedes, siendo malos padres, les dan buenas dádivas a sus hijos, ¿qué dice el texto? Cuanto más yo, su Padre Celestial, no les voy a dar lo que me pidan. Si cuido a las aves, ¿cuánto no más voy a cuidar? A ustedes. Ese es el Dios al cual creemos. Ese es el Dios al cual predicamos. Si crees que has perdido mucho este año, ten la confianza que Dios se lo va a duplicar. Dios se lo va a multiplicar. Nada, amados hermanos, nada está perdido. Amén. Vamos a seguir con el mismo texto. Le prestaron un establo para que Jesús naciera. Vamos a ver el texto en esta versión Dios habla hoy. Dice, y sucedió que mientras estaba en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. ¿Qué es un establo? Sí, es donde meten las vacas, los toros. ¿Sí? ¿Y qué vemos allí? Recordemos que ¿de qué trabajaba José?
Entonces cuando vio ese establo, ¿qué creen que habrá hecho? Dijo, aquí voy a armar una casita, aquí voy a armar, sí, una palapa, algo donde nazca Jesús. Pero vemos una mamá, vemos un papá, sí, estaban haciendo Jesús, así que también podemos ver la familia unida allí. ¿Cuántos papás no han abandonado a sus hijos? José no lo hizo, a pesar que no era su hijo, ¿sí? Jesús no era su hijo. María estaba embarazada por medio del Espíritu Santo, pero José fue fiel a la voz de Dios, fue obediente a la voz de Dios. Entonces, como iglesia, nosotros somos pro familia. Para nosotros la familia es muy importante. José les platicaba que era un carpintero y es muy seguro que él habrá transformado ese establo en algo mejor para que su hijo naciera. Yo creo que todos lo haríamos, aunque no está escrito en la palabra. Como papás hacemos lo mejor para nuestros hijos. Como papás siempre vamos a procurar lo mejor para nuestros hijos. Así que como iglesia, este año tenemos que hacer un compromiso de orar por las familias, ¿sí? Que realmente vengan las familias completas. Hay muchos niños en la iglesia, pero muchos niños, sus papás no vienen, ¿verdad? Y como iglesia anhelamos y queremos que los papás también conozcan de Dios, ¿sí? Que vemos aquí la imagen de la mamá, la imagen del papá y la imagen del niño. Una familia. Tenemos que hacer todo lo posible para que las familias se unan. El enemigo, amados hermanos, quiere destruir las familias. Hay mucho ataque en contra de las familias. Entonces nosotros tenemos que hacer algo, porque la situación en el mundo cada vez se pone más y más difícil. Y quizás puede llegar a esos pensamientos, ¿sí? De decir, no necesito de un hombre, no necesito de una mujer, también los varones a veces. Pero sin embargo, siempre tenemos que complementarnos entre el hombre y la mujer. Dice la palabra que cordel de 3 hilos, ¿qué pasa? No se rompe fácilmente. ¿Por qué de 3? Es la esposa, el esposo, ¿y quién? Y Dios. Anhelamos ver a las familias, anhelamos ver que realmente la iglesia de Shaddai esté recibiendo cada vez más y más familias. También hoy en día, ¿sí? Los jóvenes, porque los papás en su afán de trabajar no se están dando cuenta que hay mucha ansiedad, hay mucha depresión, ¿sí? Hay muchos problemas internos, emocionales. Tenemos que hacer un compromiso para que la iglesia ore por los jóvenes. Amamos a los jóvenes, amamos a los niños, porque amamos a la familia. Entonces es muy importante que nosotros veamos lo que está sucediendo aquí y digamos, ¿qué quiero para mi familia? ¿Qué quiero para mis hijos? ¿Qué quiero para ese 2025? Si realmente estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, necesitamos hacer un análisis en nuestras vidas. El día que este anuncio del nacimiento de Jesús, yo veo una hermosa familia unida. A pesar de que el panorama no era fácil, ellos estaban unidos, sin recursos, sí, sin dinero, pero había humildad, había sencillez, había obediencia y había responsabilidad. Valores que necesitamos predicar en la iglesia. Valores de decir hombres fieles, mujeres comprometidas, para que levantemos una generación, hermanos, ¿sí? Una generación de jóvenes que aman al Señor, para que cuando las malas compañías en las escuelas, ¿sí? No los lleven, no los arrastren, porque las malas compañías siempre van a estar allá. Y para eso necesitamos convicción y necesitamos decisión. Y Josué fue un hombre que tomó una decisión. Cuando el pueblo de Israel se estaba rebelando, cuando el pueblo de Israel no quería nada con Dios, querían regresar a sus ídolos pasados, él se mantuvo firme.
Y ese 2025, queridos hermanos y hermanas, necesitamos firmeza, necesitamos seguridad, necesitamos convicción de decir lo que dijo José. Vamos a ver ese pasaje bíblico para que vean. José le dice al pueblo de Israel: pero si les parece mal servir al Señor, imagínense esta idea, hermanos. ¿A quién le parece mal servir al Señor? Todos queremos servir al Señor, todos anhelamos participar, todos queremos hacer algo por el Señor, por aquel que entregó su vida en la cruz. ¿Quién no va a querer servir al Señor? Pues existe gente que no quiere servir al Señor. Existe gente que no quiere nada con el Señor. Sí, hay, claro que sí. Entonces, tenemos que tomar una decisión. Elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Quiero hacer una pregunta. Todos tenemos un trasfondo, todos tenemos un contexto religioso. Nuestros papás, nuestros abuelos, ¿a qué dioses sirvieron? ¿Cómo vivieron? ¿Usted quiere ser como su abuelo? ¿A qué Dios sirvió su abuelo? ¿A qué dioses sirvieron sus papás? ¿A qué ídolos seguían? Eso le está diciendo Josué. ¿Quieren hacer eso? Hagamos este análisis. Es lógica. A mi abuelo no le fue bien. Era un borracho. A mi papá era un mujeriego. Y adoraban a otros dioses. Y el Señor me dice a mi vida: ¿eso quieres? ¿No quieres servir a Dios? Y Josué fue decisivo. Josué tomó la decisión. Y este texto, queridos hermanos, pónganlo en su casa. Escríbanlo en la sala de su casa. ¿Sí? Y díganle: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. No hay nada mejor que servir al Señor. No hay nada mejor que estar cerca del Señor. Si yo he visto cómo le fue a mi abuelo, si yo he visto cómo le fue a mi papá, si yo he visto cómo le ha ido a otras personas, ¿creen que yo quiero que me vaya así? Claro que no. Yo quiero servirle al Señor y que mi familia le sirva al Señor y que mis nietos le sirvan al Señor y que realmente podamos ver una generación de hombres y mujeres temerosos de Dios. Que cuando las futuras generaciones les recuerden, digan: wow, mi abuelo era un hombre de Dios. Hermanos, el hermano Vicente era un hombre de Dios. El hermano Ismael es un hombre de Dios. Y así podemos decir muchos de nosotros que son personas comprometidas con el Señor, para que cuando nuestras futuras generaciones, sí, no tengan pretexto de desviarse y adorar otros dioses, si nosotros hemos tomado la decisión de servir al Señor. Amén. Terminamos con esto. Dice el texto que los envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y quiero dar gracias a Dios por la vida de las hermanas de la iglesia El Shaddai. Yo veo una mujer que escuchó la voz de Dios, una mujer que tuvo un cántico, lo vimos la semana pasada, ¿verdad?, que glorificó a su Señor. Su hijo le dijo: mi Señor. ¿Se dan cuenta de la posición en la que se pone ella? Ella reconocía que Jesús era Dios. Era una mujer valiente, una mujer que protegió a su bebé. ¿Y cuántas mujeres no han sido valientes? ¿Cuántas mujeres no se han esforzado por sus hijos? Tristemente, y yo me incluyo, hemos sido hijos mal agradecidos. Nuestros papás se esforzaron, trabajaron por darnos lo mejor. Y María estaba envolviendo a ese bebé. Y quizás el pesebre, el cual es un bebedero de animal, ¿sí?, lo habrá adornado José, qué sé yo, vemos las imágenes en internet que le pone paja, qué sé yo, que es lo que hicieron. Pero María, sí, nos muestra una mamá que amaba a ese niño
Y yo sé que el amor de madre es muy grande. Y he visto, amados hermanos y hermanas, que se han esforzado ustedes en la obra del Señor, en sus familias, y hacen todo lo posible para que sus hijos vengan a las iglesias. Y a veces nuestros hijos no quieren venir, ¿verdad? Pero tenemos que hacer un esfuerzo para venir nosotros. Y para que nuestros hijos, sí, puedan conocer de Dios. Y para que algún día, cuando estemos en el cielo, podamos estar juntos con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Es triste, ¿verdad?, que uno de nuestros hijos pudiera llegarse a perder. Pero para eso necesitamos mujeres de valor, mujeres de decisión, mujeres que realmente amen al Señor y hagan todo lo posible para que sus hijos conozcan de Dios. Hay mucha admiración de mi parte con las hermanas de aquí de la iglesia. Son mujeres esforzadas, mujeres sufridas. Yo las conozco a cada una de ustedes, mujeres comprometidas. Realmente eso es lo que yo veo en María, una mujer que aceptó el reto de guiar y educar al Hijo de Dios, a cual ella misma decía, mi Señor. Vean este texto y termino con esto. Lucas 2, 16, 19. Dice que se fueron deprisa y encontraron a María y a José, al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, dice que contaron lo que les había dicho acerca de él. Los pastores le contaron a María y a José lo que los ángeles le habían dicho del niño. Y cuántos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Y esa parte es muy importante. María, por su parte, ¿qué dice? Guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Queridas hermanas, yo sé que hay muchas cosas en su corazón. Yo sé que hay muchos anhelos y muchos sueños. Y como iglesia meditamos en lo que Dios está haciendo. Y Dios se ha estado moviendo de manera maravillosa. Dios, de una otra manera, sí, está haciendo cosas asombrosas, pero también conoce su corazón. Y también sabe que hay veces que guardamos cosas, ¿sí? Pero son cosas valiosas. Lo que María estaba escuchando es que Jesús era el Salvador. Pero a la vez también María sabía que Jesús iba a sufrir. Y le dolía en su corazón. Todo lo que haya en su corazón, ¿sí?, hay que ponerlo en las manos de Dios. Todo lo que estamos planeando como iglesia, todo lo que Dios vaya a hacer en la vida de cada una de ustedes, porque si Dios les ha traído es por un propósito. Si usted es parte de esta iglesia es porque Dios algo grande va a hacer con usted. Porque ha llegado la hora. Nuestro Salvador ha nacido. Emmanuel, Dios con nosotros. Creamos esa promesa y sigamos sirviéndole al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por este momento tan especial que nos permites estar con tu iglesia, con tu amada familia de la fe. Padre, gracias porque este pasaje nos enseña muchas cosas. Padre, ayúdanos a seguir perseverando. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando plenamente en ti. Padre, yo te pido que las familias se unan, que haya armonía, Señor. Que los jóvenes, Padre, sigan comprometiéndose, sigan creciendo en la fe, Señor. Padre, vemos a una mujer y en esta iglesia hay muchas mujeres, Dios. Yo te pido por cada una de ellas. Tú conoces los anhelos de su corazón, tú conoces los deseos de su corazón y tú conoces cuánto aman a sus hijos. En esta noche ponemos en tus manos a los hijos de nuestras hermanas de la iglesia El Shaddai. Que tú obres de manera poderosa, Dios. Que tu Santo Espíritu sea derramada en esa familia, Señor. Padre, y que uses a cada uno de esos jóvenes para que te glorifiquen y puedan ser de testimonio, Señor. Y que cuando salgan de ese lugar, salgan comprendiendo que tienen un propósito en la vida, Señor. Que no se trata solamente de vivir por vivir, que realmente, Señor, tú los vas a usar. Que realmente, Señor, el resplandor de tu brillo y de tu gloria va a andar con cada uno de ellos, Señor. Bendice esas familias, Señor.
Padre, y que seamos transformados por medio de tu gracia, de tu misericordia y de tu poder. Recibe siempre la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén. Dios les bendiga, hermanos.